pobreza, corrupción, homicidios. Nuestro sistema político está muerto. Y si alguien conoce de muerte, soy yo. Cuando estuve muerto, aprendí que la muerte no soluciona nada. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, maestro? Hoy vengo a presentarles el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz fue un político mexicano, presidente de la República Mexicana entre 1964 y 1970. Nacido el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula. Murió el 5 de julio de 1979 en la Ciudad de México. Estudió Derecho en la ciudad de Puebla. Se graduó en 1937, de 1958 en 1963. Fue candidato de gobernación y fue candidato a la presidencia por el PRI. Tomó posesión el 1 de diciembre de 1964. De su gestión presidencial se recuerda especialmente la matanza de Tlatelolco, un despliegue militar del gobierno para callar las protestas estudiantiles, que arrojó centenares de muertos y heridos el 2 de octubre de 1968. En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz hubo acontecimientos sociales trascendentales, de los cuales está que logró financiar el transporte más usado de la Ciudad de México, gracias a su acercamiento con el gobierno francés a través de la actriz María Félix. El 12 de octubre de 1968 inauguró los primeros Juegos Olímpicos en el país, el movimiento del 68 que fue la matanza de Tlatelolco. Al igual, hubo decisiones políticas internas trascendentales. 22 de diciembre de 1969 se decretó el derecho del voto a los jóvenes a partir de los 18, ya que antes era a los 21. La ley del trabajo. El 1 de mayo de 1970 promulga los salarios, prestaciones, riesgos, indemnizaciones y despido. Pemex en su sexenio se creó el Instituto Mexicano del Petróleo y 8 plantas de refinería. Decisión política externa trascendental. 1. Limitar los alcances geográficos de la política exterior mexicana enfocándose en sus vecinos Centroamérica y Estados Unidos. 2. Consolidó el proceso de integración centroamericano a través de la creación del Mercado Común Centroamericano. Represión del gobierno mexicano a fin de los años 60 dio origen a un movimiento estudiantil y musical que reflejó las esperanzas, el desencanto y la resistencia del sistema político por parte de jóvenes. La música acompañó a mítines, asambleas, concentraciones y marchas, no solo como fondo para administrar el momento de lucha, también como un medio para propagar las ideas y registrar los acontecimientos de 1968. En la Ciudad de México, que culminaría el sangriento 2 de octubre. El miércoles 2 de octubre de 1968 marcó un mito en la historia moderna de México, cuando ocurrió la matanza de estudiantes y civiles que se había reunido en Tlatelolco por parte de policías y militares que actuaron por órdenes más altas. Línea del tiempo. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz asume el mando de Poder Ejecutivo. Posteriormente, en 1968, realizó un mitin estudiantil en Tlatelolco, el cual concluye en hechos sangrientos conocidos como el 2 de octubre. Médico firma el Tratado de No Proliferación Nuclear y Gustavo Díaz Ordaz inaugura los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. 1969 se otorga la mayoría de edad a los 18 años. Efectos a corto plazo en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo una represión hacia los estudiantes del movimiento en Tlatelolco. Le pudo haber de 200 hasta 1500 personas fallecidas. En 1967, Díaz formador en la Organización de los Estados Americanos, con los que profundizó relaciones de intercambio cultural y comercial. Ordaz benefició no solo a México,
sino también a Latinoamérica, el Tratado de Tlatelolco, donde se plantó la prohibición de armas nucleares. Efectos a largo plazo. En 1968 se realizaron los 19º Juegos Olímpicos en México y para esto se construyó el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica, el Velódromo, el Centro Deportivo, entre otros. Construyó más de 1.400 kilómetros cuadrados en la red de caminos en México y se inauguró la primera línea de metro en la capital. En cuanto a obras públicas, el periodo de Díaz fue fructífero por su construcción de viviendas, escuelas, hospitales, su mayor crecimiento en la minería con la creación de instituciones con el Instituto Mexicano. Hijo de Ramón Díaz Ordaz Redonet y de Sabina Bolaños Cacho. Las familias Díaz Ordaz y los Bolaños Cacho eran de gran raigambre en el estado de Oaxaca, de donde ambos eran originarios. Ramón Díaz Ordaz era nieto del héroe liberal José María Díaz Ordaz, quien encabezó en Oaxaca a los liberales en frente a las fuerzas conservadoras. Durante la Guerra de Reforma se desempeñó como gobernador del estado intermitente entre 1857 y 1860 y murió asesinado en circunstancias no aclaradas en Santo Domingo del Valle, llamada posteriormente en su honor Villa Díaz Ordaz. En 1860, uno de los hermanos de su madre, Miguel Bolaños Cacho, fue gobernador de Oaxaca en 1902 a 1914. Otros varios miembros de la familia Bolaños Cacho también llegarán a ocupar cargos destacados en la política local y nacional. Su nombre completo es José Gustavo del Santísimo Sacramento Díaz Ordaz Bolaños Cacho. Ocupación era político, abogado y diplomático. Gracias a todos. Con esto culminamos con el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.